de los corticoides, un cuadro inflamatorio también, o incluso un shock anafiláctico, ¿ya? En un paciente en particular. Entonces, poder elegir el más apropiado, porque en la práctica todos hacen más o menos lo mismo. Ya hablábamos en la primera clase que todos los corticoides que usamos son derivados del cortisol, que es el corticoide natural. Entonces, en la práctica son muy parecidos, hay pequeñas diferencias entre unos y otros. ¿Por qué da lo mismo que le llamemos glucocorticoide o glucocorticoide, ¿ya? Desde el punto de vista terapéutico? Porque el principal efecto que yo quiero obtener es el glucocorticoide, ¿cierto? A nivel de la glucosa, del metabolismo de la glucosa. Pero ustedes saben que los glucocorticoides, entre ellos el cortisol, también funcionan a nivel de receptores mineralocorticoides. Por consiguiente, tienen los dos efectos iguales. Entonces, por eso que hay personas que no les gusta usar el término glucocorticoides, porque igual tenemos efectos mineralocorticoides. ¿Ya? Pero es porque funciona como un glucocorticoide endógeno, de los naturales. ¿Ya? Bueno, si se acuerdan. Los corticoides son hormonas producidas siempre, ¿cierto? Habitualmente por el organismo, lo produce la corteza suprarrenal, que se llama suprarrenal porque está arriba del riñón, en el ser humano, ¿cierto? Hasta que adelante, pero sigue llamándose suprarrenal. Y el corticoide fisiológico es el cortisol. Y decíamos que todos los que tenemos toman la molécula del cortisol y le hacen un pequeño cambio. ¿Para qué? Básicamente para que tenga menos efecto mineralocorticoide, o sea, que tenga menos acumulación de agua y sodio fundamentalmente, o para hacerlo que tenga una duración de efecto más largo, ¿ya? Pero el efecto que consigo es el mismo del cortisol, que si se acuerdan tiene todos los efectos, ¿cierto? Participa en casi todos los metabolismos de todas las cosas. Lo otro, el cortisol, ¿cierto? Actúa en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Sí. Esto también, ¿verdad? No hay ninguna diferencia y funciona, si se acuerdan, por feedback negativo. Sí. ¿Cuál es el pero? Cuando yo uso los corticoides, la mayoría de las veces lo uso en dosis mucho más altas que el cortisol. Por lo tanto, uso y tiendo a cortar el eje hipotálamo hipófisis adrenal porque funciona por feedback negativo. Yo le estoy dando una cantidad altísima. Y ese es el gran pero que tienen los corticoides, ¿ya? La única vez que nosotros usamos dosis fisiológica es cuando hay un hipoadrenocorticismo, o sea, cuando la glándula está funcionando mal. Todos los otros usos que dijimos, choque anafiláctico, alergia, inflamación, lo uso en dosis más altas que las fisiológicas. Por lo tanto, la tendencia, si lo uso en tiempo prolongado, en dosis muy, muy altas, voy a cortar esto. ¿Y qué voy a generar? Un hiperadrenocorticismo, que se llama El Cushing, sí. ¿Ya? Síndrome de Cushing. Y es iatrogénico, porque lo generamos nosotros. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo sigo y sigo y sigo? Inicialmente tengo un hiperadrenocorticismo, un síndrome de Cushing. Pero si yo le sigo dando al animal, en cantidades altísimas, ¿cierto? Que es la dosis terapéutica, eso ya sabemos que son más altas que lo normal. A la larga, por feedback negativo, va a terminar atrofiando la glándula y voy a generar finalmente un Addison, un hipoadrenocorticismo y un Addison. ¿Ya? Pero lo que generan, se considera que es un hiperadrenocorticismo. O sea, si yo genero un Addison es porque nunca lo dejo, ¿ya? O sea, es mucho mal uso si llego a generar un Addison. Por eso que, ¿qué es lo que produce? Hiperadrenocorticismo, síndrome de Cushing, ¿ya? Y es porque terapéuticamente usamos dosis mayores. Y mayores estamos hablando de 10 veces la dosis fisiológica, no es una pizquita más, es mucho más, ¿ya? Y ese es el gran problema que tienen los corticoides y por eso que los tenemos que usar con mucho cuidado, ¿ya? Bueno, esto es lo que habíamos dicho delante. Y el mecanismo de acción, ya lo vimos, ¿cierto? Cuando veíamos los AINES, funcionan inhibiendo la enzima fosfolipasa A2, por lo tanto, se liberan los fosfolípidos de membrana y ni siquiera se forma el ácido araquidónico. Entonces, ni siquiera se inicia la cascada de la inflamación. Por eso que son tan eficientes como antiinflamatorios, ¿ya? Lo mismo que veíamos en el caso anterior, ¿cierto? La ciclooxigenasa inhiben la COX, pero aquí también yo no tengo ni siquiera ácido araquidónico, así que obviamente no tengo producción de prostaglandina, ni de tromboxana, ni nada de lo anterior. O sea, lo mismo que vimos para los AINES, los tenemos como efectos colaterales aquí, sumados a
que los corticoides son elementos que tienen muchas funciones en el organismo. Por eso que tenemos que usarlos con el debido respeto. Bueno, uno de los efectos sabemos que es su efecto antiinflamatorio, ¿ya? Y el inicio, ¿cierto? Como decíamos, ni siquiera se inicia la cascada de la inflamación. Normalmente lo que hacen además es formar proteínas antiinflamatorias. O sea, ni siquiera es que nos corte la producción del ácido araquidónico, ni siquiera hay idea de producir nada que sea proinflamatorio. ¿Qué proteínas producen, cierto? En el caso de los corticoides, lipocortina 1, interleuquina 10, antagonistas del receptor de interleuquina 1, endopeptidasas neutras. Así que hay muchos elementos que están trabajando a favor, ¿cierto?, de no tener una respuesta inflamatoria severa. La lipocortina es la más importante, ¿ya? De todas estas que vimos aquí. La lipocortina 1, que antagoniza directamente con la fosfolipasa 2, que es la gran participante en la formación del ácido araquidónico. Entonces, al tener este efecto de lipocortina, va a interferir con la síntesis del factor activador de plaquetas, inhibe la respuesta de las IgG, pero además, ¿cierto?, evita que se expresen genes proinflamatorios, como son las citoquinas, colagenasa, estromelicina y moléculas de adhesión. O sea, corta toda la cascada de la inflamación, a diferencia de lo que veíamos en los AINES duales, todo, ¿ya? Entonces, esto es lo más eficiente para controlar una inflamación. Por eso que tampoco lo debiéramos usar a una inflamacióncita, ¿ya? Si lo vamos a usar, tiene que valer la pena, porque si no, vamos a generar más problemas que ventajas. Entonces, ¿qué es lo que genera el efecto antiinflamatorio? Lo mismo que decíamos de los AINES, actúa independiente de la causa, no elimina la causa, desinflama, ¿ya? Por consiguiente, generalmente no se usan solos, sino que como complemento de algo que me esté eliminando la causa de la inflamación. ¿Por qué tiene efecto antiinflamatorio? Porque disminuye la permeabilidad capilar, que está aumentada cuando hay una inflamación, ¿cierto? Por lo tanto, salen los factores que son proinflamatorios, atrayendo más elementos proinflamatorios, más glóbulos blancos, ¿cierto? Suprime la migración de los polimorfos nucleares, que también están llevando, ¿cierto?, estos granulitos llenos de factores proinflamatorios. Estabiliza las membranas lisosomales. Acuérdense que los lisosomas son los que tienen las enzimas que digieren e interpretan el mensaje del antígeno, ¿cierto? Y dicen, esta cuestión no es normal. Entonces no tenemos las enzimas, no se reconoce el antígeno, ¿ya? Y además inhibe la desgranulación de los mastocitos que están llenos de histamina. Entonces, lo mismo, tenemos una gran variedad de efectos que lo que van a generar en el fondo es que no empiece la inflamación ni se liberen nada de estos elementos proinflamatorios. O sea, no hay cascada de la inflamación. Por eso que son mucho más eficientes que los AINES. Y el efecto inmunosupresor o antialérgico, que es el mismo, ¿cierto?, es capaz incluso de revertir un shock anafiláctico. O sea, cuando hay ya riesgo de vida, es una buena alternativa. Bueno, sale el gatito ahí, ¿cierto? ¿Por qué ponemos el gato? Porque los gatos sabemos que hacen reacciones de asma, igual que el ser humano, y se pueden morir, ¿cierto? Una crisis asmática igual que nosotros. Nosotros aquí en Chile esas cámaras se llaman Aerocar, las tenemos hace como 2 o 3 años nomás aquí en Chile, antes no existían, antes se hacían con la tenía. con botellitas, ¿cierto? Con botellas chicas de medio litro. Ahora ya está el aparatito normal, es caro, por eso que no es tan, uno no lo ve tan difundido. Y en los otros países donde hay muchos más gatos que nosotros, porque aquí a pesar de que cada vez hay más gatos, ¿cierto?, todavía no son muchos, hay gente que se los compra y los acostumbra a ponérselos, ¿ya? Por si algún día hay que usarlo. Porque obviamente si ese gato está con una crisis asmática, yo le pongo una cuestión aquí y le hago, se muere, colapso respiratorio y se muere, ¿ya? Así que si alguna vez les toca ponerlo un corticoide en puffer inhalador, que eso hace efecto directamente, o sea, quema rápido que un puff de un inhalador, ¿cierto? Hace efecto directamente en el lugar que tiene el problema, pero el gato tiene que estar adaptado al ruido y a tener una cuestión en la nariz. En la nariz, claro. Doctora, respecto al mismo tema de las máscaras, nosotros lo ocupamos para el gato y el perro. En este caso,
en un incendio, se me podría dar que tenga algún gato Atrapado. Aunque no tenga asma, claro. intoxicado. Sí. Nosotros aplicamos, dentro del manual que nosotros tenemos, aplicamos máscaras. Se dan el oxígeno al 100. ¿Esto podría provocar esta misma situación en un gato? Que no está, asumiendo que es un gato que me acabo de encontrar en un incendio, sí. que está Súper estresado, o sea, ya hay que más estresado que que le pongan. Exacto. Sí, podría darse. puede darse. Sí, ahí hay que tirarle una caja y tirarlo allá adentro nomás y que sea lo que dice. ¿Y tiempo de la mascarilla? Tiene que respirar por lo menos 6 veces completa, inspiración, expiración. Por cada puff. Y son 2 puffs. ¿Ya? 2 a 3 puffs para un gato grande, ¿ya? Los puffs, cada puff viene la indicación, tantos microgramos. Como 6 kilos de gato son 3. Sí, por eso un gato grande son 3. Eso es tremendo. Las dosis, cada puff en el envase dice, corresponde a tantos microgramos. Y hay la dosis te la dan en microgramos por kilo. Así que ahí lo sacas. Pero en general así uno como generalmente uno le pone y mete el gato a la jaula, ¿ya? Le pone los puffs adentro y mete el gato lo más rápido posible y reza. Porque les garantizo, a mí se me han muerto gatos de colapso respiratorio y es horrible porque uno no se siente ultra hiperculpable. ¿Cómo? La sintomatología del colapso. Es que el animal está respirando con la boca abierta, tiene así. Y mira, a todos lados así terrible. O sea, tú lo ves que está asustado y que está respirando con la boca abierta. Entonces uno hace su pega, ¿cierto? Pero el gato tú le alcanzas a poner los puffs, el hecho de hacer, aunque no esté al lado de él lo percibe igual porque está demasiado sobreexcitado, entonces responde a cualquier cosa. Y ahí el gato y se cae. Y se muere, se murió, ¿no? No hay nada que hacer. Es horrible, es horrible. Así que ojalá que no les pase nunca. Por eso les digo lo de la cámara. Si ustedes van a usarla, acostumbren al gato a las cámaras. Primero hay que acostumbrarlo a tenerla puesta nomás, un ratito. Después la tiene puesta y ustedes hacen que el amo le haga ¿ya? Sin nada. No que haga el puff, sino que haga el ruido. El ruido. Cosa que se acostumbre. Y ya después ya con el puff, porque obviamente tiene olor, Sí. el animal lo percibe. Entonces, no es tan entretenido, ¿ya? Entonces, si lo van a usar en un gato asmático, acostumbren al gato, primero, a la cámara. Del tipo que sea, de niño, de gato. Bueno, ¿cómo tenemos el efecto inmunosupresor o antialérgico? En este caso, los corticoides inhiben el procesamiento del antígeno, lo que decíamos, ¿ya? Lo que decíamos de la liberación de los lisosomas, ¿cierto? De las enzimas lisosomales, no es procesado el antígeno, por lo tanto no se percibe. O sea, corta la inmunidad celular, que es la inmunidad general que tenemos, ¿cierto? La más general. Pero también disminuye la unión antígeno-anticuerpo, que es la inmunidad celular. Entonces, en la práctica, sabemos que los corticoides, lo mismo que los endógenos, disminuyen más la inmunidad celular que la humoral, pero igual disminuyen las dos. ¿Ya? Por eso, si a mí me da, por ejemplo, una alergia a una vacuna, y créanme que las vacunas dan alergia, parezca ridículo, las vacunas a veces dan alergia, La penicilina, por ejemplo. como disminuye menos la inmunidad humoral que la celular, yo le pongo un corticoide y tengo una buena respuesta inmune. ¿Ya? Las vacunas están pensadas que no es frecuente, pero tampoco no existe ninguno, ¿ya? Entonces las vacunas están hechas, pensadas para que si hay que poner el corticoide funcione igual, ¿ya? Tienen su respuesta definida bien clarita. Ya, entonces, ¿qué es lo que produce el efecto inmunosupresor? Lo que decíamos, estabiliza las membranas lisosomales, no se libera la enzima, y esto hace que no haya digestión ni procesamiento del antígeno, no se detecta como antígeno. También disminuye los niveles de linfocitos T, porque deprime todo el sistema linfático, así que tenemos menos respuesta también linfocitaria. Y disminuye la síntesis de varias proteínas que actuarían también como anticuerpos, disminuyendo también la respuesta inmune. Entonces, claro, es bueno si tengo una respuesta alérgica, pero nos deja al animal inmunodeprimido. Bueno, y este cuadrito, lo que sabíamos, ¿cierto? Todos los corticoides tienen efecto antiinflamatorio, tienen efecto gluconeogénico, y efecto mineralocorticoide, que decíamos, acumulación de sodio y de agua. Entonces,
básicamente la elección, cuál elijo, porque todos hacen lo mismo, cuál elijo está dada por estos tres elementos. Entonces, si yo tengo que elegir, no sé, ¿alguien tiene animales alérgicos? Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos hidrocortisona en champú. El Alertral, ¿lo ubican? Es hidrocortisona en champú. Miren el efecto antiinflamatorio. El alerta. Y este versus 100. 5 o 6. Mediocre, ¿cierto? Gluconeogénico 7 y mineralocorticoide 100. O sea, una retención de líquidos pero severa, ¿sí? Se dijo que está en champú. Sí. Sí, el alerta. Por eso que no lo usamos sistémico, porque si no, el edema aquí se lo encargo. O sea, podría darse, por ejemplo, un perro que es alérgico a las pulgas. No, No, pues, para mira su efectividad. No, pero por ejemplo, otro que tuviera un compuesto así. Sí, estamos hablando de este específicamente. ¿Por qué lo tenemos en forma de champú? Porque sistémico no es bueno. Entonces, ¿para qué sirve la hidrocortisona en champú? Sirve cuando tengo prurito y pare de contar. O sea, ni siquiera puedo decir que es un antialérgico, a pesar de que se llame Alertral, ¿ya? Es para disminuir el prurito y no sirve otra cosa, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo que elegir, tengo un animal con una enfermedad autoinmune, tiene pénfigo o lupus eritematoso? Es un animal que va, desde que aparece la enfermedad, recibe corticoide el resto de su vida. Entonces me interesa que ojalá no tengamos muchos problemas y que lo pueda usar con cierta tranquilidad. ¿Cuáles son los que se eligen? La prednisona. Prednisona y prednisolona. ¿Ya? La verdad es que, si se Más fijan, su prednisona. actividad antiinflamatoria Da no igual. es muy alta, porque no lo estoy usando como antiinflamatorio. ¿Ya? Gluconeogénico tampoco es muy eficiente, pero a mí no me interesa, esos animales están comiendo bien. ¿Ya? Y el mineralocorticoide no es tan bajo, pero no es tan alto tampoco. ¿Ya? Podría tolerarlo. ¿Cuánto dura? Además, hay otra clasificación que ve la duración del efecto de los corticoides. Hay clasificación de efecto corto, intermedio y prolongado. Esa es la gran clasificación. Y todos estos que están aquí arriba son de efecto corto. ¿Qué significa efecto corto? Que duran un día. Un día, ¿ya? Hay otros que son de duración intermedia, que tenemos estos tres de aquí, que duran 3 días. Y hay unos que son de duración prolongada, pero la duración prolongada está dada por lo mismo que veíamos en los LA, por el vehículo que se le pone, ¿ya? Qué olioso. Y nosotros, la triamcinolona, que nosotros tenemos aquí en Chile, todas está con acetato, que es un vehículo de depósito. Entonces la triamcinolona debería durar 3 días, pero como yo le pongo acetato, dura un mes, ¿ya? Efecto prolongado. Entonces hay que fijarse en las dos cosas, la duración del corticoide por sí solo y en si están con algún vehículo de depósito, ¿ya? Entonces, cuando nosotros no queremos tener problemas en ese paciente que tiene la enfermedad autoinmune, que tengo que darle de por vida, no quiero tener más problemas, quiero que solamente tenga una buena respuesta del sistema inmune, que no está considerado ahí, si se fijan, ¿ya? No está considerado, pero tienen más o menos la misma efectividad todos, así que lo que no quiero es tener más problemas. Y yo sé que duran un día. Entonces lo que hago en la terapia, calculo dosis por kilo de peso, igual que siempre, doy esa dosis hasta que controlo el gran problema y ahí empiezo a dar un día sí, un día no, días alternados. O sea, dura un día, le doy un día de descanso, un día de efecto, un día de descanso, ¿ya? Y esa es la forma en que la uso, en forma prolongada por el resto de la vida del animal, con seguridad, sin el riesgo de generar Cushing iatrogénico, que es nuestro gran problema. Acuérdense que siempre es el gran problema que tenemos que tener en mente. ¿En base a qué elijo? Nosotros, la primera elección siempre es la prednisona en esos pacientes, pero a veces elegimos la prednisolona. ¿En base a qué yo elijo una o la otra? En base a la polidipsia que genera. Todos los corticoides, como ustedes saben de fisiología, producen polifagia, polidipsia, poliuria, ¿ya? Entonces, la prednisona produce muchísimo más polidipsia que la prednisolona. Entonces, si yo tengo un animal con una enfermedad autoinmune que se queda solo todo el día, no me puedo dar el lujo de darle uno que necesite una piscina de agua, ¿ya? Le dejo prednisolona, que es más cara, pero corro menos riesgo de que mi animal se quede sin agua porque lo abulcó. Hay que dejarle 100.000 depósitos. En cambio, si la persona en esa casa donde está ese animal con la enfermedad autoinmune, hay alguien siempre, no importa, porque alguien va a estar vigilando, hay que decirle igual a la gente, pero por lo menos tengo el recurso. Y la prednisona es casi gratis y la prednisolona cuesta como 4 veces más que la otra.
Entonces influye el bolsillo, pero influye más el paciente, ¿ya? Y bueno, nosotros no hemos hecho el práctico de recetas, pero por eso se llama el arte de recetar. Es un arte, no es una ciencia exacta. Y yo considero ese tipo de detalle. Hay gente en su casa, cuando viene el dueño del paciente, le diagnosticamos, tiene tal cosa, vamos a tratarlo de tal forma. ¿Cómo es su casa? ¿El perro, el gato, lo que sea, el burro, queda solo o hay alguien que lo pueda atender a lo largo del día? ¿Ya? Claro. Sin decirle nada a la gente, la lección la tomo yo, ¿ya? Claro. Pero yo tengo que saber ciertos antecedentes tan tontos que a la gente le parecen tan ridículos como ese, ¿ya? Por eso que es un arte. Y hay que saber preguntar a la gente para que más encima sea honesta. Acuérdense que la gente muchas veces miente. ¿Ya? Muchas veces. Entonces, Siempre parece. entonces miremosle el bolsillo a la gente, pero no tanto, ¿ya? O sea, sí, es importante el costo, obviamente. Pero en este caso nos interesa que el animal no se enferme y tampoco se quede sin agua, pues si eso es terrible. Imagínense quedarse sin agua un animal que está muerto hace todo el día. Tremendo, ¿ya? La metilprednisolona funciona bastante igual, pero nosotros no la usamos casi y es bastante más cara aún, ¿ya? Que la prednisolona, así que nosotros no la usamos. Otro uso del corticoide. El animal atropellado, el caballo se cae un hoyo, no sé por qué los caballos siempre se caen en los hoyos, ¿se han fijado? No sé, yo creo que es porque no ven bien, No ven. la vista, siempre se caen en los hoyos, no es que se choquen con la muralla, ellos se caen en los hoyos. Ya, ese tipo de animales que sufrió un trauma craneano, ¿cierto? No importa de qué forma haya sido, se pegó en la cabeza. Si se pegó en la cabeza, riesgo de edema cerebral, ¿cierto? Aparte de la respuesta inflamatoria, tenemos el cráneo que no nos deja que se inflame, ¿cierto? Claro. ¿Cuál elijo? Este es el que se ¿ya? Mira, efecto inflamatorio 100, máximo. Justamente lo que yo quiero evitar que se produzca, máximo. ¿Ya? ¿Y por qué elegiría ese y no uno de los dos que están más abajo que tienen los mismos? Son Porque iguales tenemos los más tres? experiencia en uso, nada más. Ah, ya. Es conocimiento. ¿Ya? Sí, porque los tres En farmacología, sí, en farmacología, a pesar de que cada día están saliendo nuevos productos, es como todo en la vida, más vale diablo conocido. ¿Ya? Por eso que lo usamos más. Nada más, ¿ya? La Dexa, un excelente efecto antiinflamatorio y por lo tanto antiedema, que es lo que yo quiero evitar. Efecto gluconeogénico, 100. O sea, aumenta la glicemia, ¿cierto? Pero claro, a mí ese animal que se cayó un hoyo, que tuvo un trauma craneano, lo más probable es que esté 2 o 3 días sin comer. Así que esto no me molesta para nada, es deseable. ¿Ya? Aunque sea un animal diabético. Es que el diabético es un diabético. El diabético no puede recibir glucocorticoide de ningún tipo. Ahora, ahí tú te tendrías que jugar. ¿Cuánto Insulina, lleva sin claro? es claro, le pongo insulina y le pongo el corticoide. ¿Ya? Claro, yo creo que ahí habría que jugársela con un corticoide igual. Bueno, y el efecto mineralocorticoide es muy bajo, que justamente uno de los riesgos es producir edema, ¿cierto? En el sistema nervioso central. Entonces, por eso que elegimos ese tipo de fármaco. Y sabemos, este corticoide dura 3 días. Entonces, la Dexa dura 3 días. Entonces, yo tendría 3 días de efecto, tendría que descansar 3 días para no tener Cushing iatrogénico. Entonces, si yo lo voy a usar una vez a la semana. ¿Ya? No día por medio, una vez a la semana. Ahora, lo más probable es que la próxima semana ese animal ya no necesite. Ese animal atropellado que se cayó al hoyo, yo no solamente le estoy dando eso, estoy haciendo todo el tratamiento complementario. ¿Ya? Entonces la dexametasona, la gran mayoría de las veces, se usa una vez. ¿Ya? Profesora, En un periodo, proceso. por ejemplo, si es un tratamiento con prednisona de un periodo, no sé, de un mes en un animal, ¿hay alguna contraindicación de una cirugía o Sí. tratamiento? ¿Cuáles serían los...? Retarda la cicatrización, produce catabolismo proteico. Retarda Sí, la es verdad. cicatrización, así que tienes que dar descanso, sí o sí. Jamás darlo en una cirugía, tampoco, en contrasentido. ¿Ya? Y la triamcinolona caería dentro de este grupo, pero como les digo, ya sería muy bueno para que se cayó el hoyo, que lo atropellaron. Pero el problema es que todas las triamcinolonas que nosotros tenemos aquí en Chile, todas son de depósito. No tenemos triamcinolona que no tenga acetato. ¿Ya? Ah, Todas. ahí dura un mes, El Depodrag, el Atriven, el Cortivet, no sé, hay un montón. ¿Ya? Todos. Entonces, si yo lo usara, ¿para qué lo usábamos? Porque en la práctica la triamcinolona que nosotros tenemos ya casi no se usa.
quedó pero en el pasado, ¿ya? Lo usábamos en esos animales que tenían atopia, que tenían alergia a las pulgas en el verano, ¿ya? Entonces era la papa, ¿cierto? Lo dábamos, pinchábamos, duraba por lo menos un mes, muchas veces duraba más de un mes, entonces uno le decía a la gente cuando empieza a picarle de nuevo, vuelva. Y cuando empezaba a picarle de nuevo, volvía. Bueno, al día siguiente con la triamcinolona, al animal aunque estuviera lleno de pulgas, no le picaba. Fantástico, a la gente lo amaba la triamcinolona. Todavía lo aman, todavía echan de menos a la persona esto. ¿Cuál es el problema? Dura un mes. Yo tengo que descansar un mes. Entonces tengo un mes regio el animal, pero fantástico. Y al otro mes Dios me libre. Y aunque yo le diga báñelo con hidrocortisona, no pasa nada, aunque lo bañe todos los días. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los perros, de los gatos que tratábamos con triamcinolona con acetato, terminaron con cuchín iatrogénico, por culpa nuestra. Y ahí aprendimos, ahí realmente empezamos a aprender a usar los corticoides. ¿Ya? Porque como les digo, era la papa, sí, era fantástico. El problema es que terminaban enfermos de otra cosa. Claro, no tenían más alergia a las pulgas, estaban llenos de pulgas. Y ahora lo que hacemos es precisamente Más limpieza. animal, cuando lo hagan medicina, hay una cuestión que se le llama el umbral del prurito. Sabemos que el animal que tiene pulgas baja el umbral del prurito y le empieza a picar todo. Le pica la pulga y le pica la pelusa que corrió por ahí, le pica cuando come no sé qué, le pica todo. Por eso que es tan importante y cada vez se le da más relevancia al control de las pulgas en los alérgicos. ¿Ya? Si tengo que usarlo en un alérgico, no uso triamcinolona de depósito. Uso prednisona día por medio. ¿Sí? Prednisolona. O prednisolona día por medio. Usted dice en la dexametasona, uno de los riesgos de usarlo era el edema cerebral, un paciente con trauma. La prednisolona, No, la Dexametasona. la dexametasona, el riesgo del animal que sufrió un trauma craneano es ese, pero mira su efecto, mire los corticoides. ¿Qué pasa? No tiene efecto, no tiene. ¿Dónde está? Acá, era muy baja. Es al revés de lo que No tiene tendencia a hacer mineralocorticoides, por lo tanto a hacer edema. Por eso que se elige la dexa, y lo que les decía, tú podrías elegir la flumetazona, sí, perfectamente, pero tenemos más experiencia con la dexa. ¿Ya? Entonces, profe, su efecto con el tiempo prolongado, que se da una sola vez. La 3 días. dexametasona es que dura 3 días, con un pinchazo dura 3 días. Entonces por eso que no es tan prolongado, pero igual 3 días es más. Profesora, Piensa que se cayó el animal, se cayó el caballo al hoyo, lo sacaste, empezaste a darle a comer, le pusiste suerito, ¿cierto? Hiciste todo el resto del trabajo. Entonces, por eso yo les digo, normalmente la dexametasona se pone una vez, no es necesario más, porque tú hiciste todo el tratamiento complementario. profesora, Lo que pasa es que la triamcinolona se usa en caballos para artritis. ¿Sí? Y no, pero yo no he visto el efecto que hizo usted ¿El cuchín? en caballo. A lo mejor, a lo mejor es menos frecuente, en los perros es pero súper frecuente, ¿ya? O a lo mejor no lo dan con la frecuencia con que se daba en los perros pulguentos. Ustedes saben que hace 20 años atrás, 15 años atrás, el perro no podía, el perro sin pulga era un perro triste, ¿cierto? Era como normal que los perros tuvieran pulga. Cada vez ese criterio ha ido cambiando porque cada vez los animales están más cerca nuestros. Los perros ahora duermen en la cama. Entonces, si tiene pulga, nos termina pegando las pulgas a nosotros. Claro. Sí. Entonces, a lo mejor en el caballo no se usa con la misma frecuencia con que se les aplicaba a los perros. He visto más inmunodeprimido con Dexa que con triamcinolona. Sí, pero el problema no es la inmunosupresión. No, es el cuche, la sobredosis, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué me va a Yo quería saber si también hacía efecto de tolerancia, o sea, que ya después no estaba la misma dosis y había que aumentar. Normalmente no se ve la tolerancia. No se alcanza, porque se debería tratar lo otro. Es que en el fondo, mira, en la práctica, la única vez en que uno usa por tiempos prolongados es cuando tenemos enfermedad autoinmune. Sí, se usa Y los enfermos prednisona. autoinmunes no viven mucho en animales. No es como el ser humano, que la gente muchas veces vive 30, 40 años. Los animales no viven tanto. ¿Ya? 1 o 2 años más. No, 5, 7. No, si igual no es tan corto. Pero no sé, que se vea tolerancia, no. ¿Y los animales se ven la Sí. Sí, sí. Ya, entonces en base al tipo de problema que tengo es el corticoide que elijo, ¿ya?
tratando de elegir considerando el efecto glucocorticoide, mineralocorticoide, además del efecto antiinflamatorio, ¿ya? Farmacocinética. Tenemos preparados, bueno, de uso veterinario no hay tanto, pero de uso humano hay de todo tipo y los podemos usar. Tópico y sistémico, ¿ya? En el sistémico oral y parenteral, en el tópico piel, ojo, oído, aerosoles, ¿cierto? Los puff. Muchas opciones terapéuticas tenemos, porque son buenos y nadie puede discutir que sean buenos, son efectivos y funcionan muy rápido. Entonces, hay que saber usarlo, no es no lo usemos, hay que saber usarlo bien. Tienen unión a proteína plasmática una vez que llegan a circulación sistémica, ¿cierto? Bueno, a propósito de tópico. A pesar de que yo digo tópico, yo estoy diciendo hace efecto, por ejemplo, en el ojo, el champú, la hidrocortisona, ¿cierto? En champú, yo la pongo tópica en la piel, espero que haga efecto en la piel. Pero todos los corticoides, no todos los fármacos, todos los corticoides aplicados en forma tópica por cualquier vía tópica se absorben y llegan a sistémico. En dosis menores, pero siempre llegan a sistémico. Entonces yo, cada vez que lo pongo tópico, tengo que pensar también de nuevo, es hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿ya? No hay que hacérselo eso solo. Bueno, llegan a circulación sistémica, se unen a proteínas plasmáticas, principalmente a globulina, ¿cierto? Que se le llama transcortina, una globulina especial, y en menor proporción a albúminas. Tienen un volumen de distribución alto, por lo tanto hacen efecto rápido, lo que decíamos, ¿ya? A diferencia de los AINES que demoraban horas, este no, es muy rápido. La metabolización, oxidación y reducción, y después conjugación con ácido glucurónico o con sulfatos, en el hígado fundamentalmente, pero los gatos también tienen metabolización importante en el riñón. Entonces en la práctica, a pesar de que todos los AINES tienen problemas con los gatos para metabolizarse, estos no tienen problemas en los gatos, ¿ya? No es la única vía metabólica la conjugación con ácido glucurónico. Y además es realizada en más de un órgano. Entonces, por eso que los gatos no tienen mayores problemas que cualquier otro animal. Sigue siendo en el gato el Cushing iatrogénico el gran problema, ¿ya? Igual que en el rey. La excreción, principalmente por orina, se eliminan de la misma forma como se excretan los corticoides, el cortisol, digamos, los corticoides endógenos, pero se eliminan más lentamente y se cree que porque son por estos cambios químicos que se les ha hecho, la eliminación es más lenta. Pero usan la misma ruta metabólica, transporte activo, lo mismo que ustedes estudiaron en fisiología, lo mismo. Usos. Mira, aquí hay un gato con pérfido, a propósito. Sí, hay gluco y pérfido. Y varios, los cuatro tienen pérfido en los animales. Pero igual es como difícil de diagnosticar, ¿no? Imagínate cómo hace. Bueno, tú haces, generalmente se diagnostican con biopsia, pero tú los ves. La clínica, Sí, es fácil. El ojo te dice mucho, sí. Y no son poco frecuentes. No crean que son raros. Usos, ya sabemos, inflamación. Donde esté la inflamación sirve, ¿ya? Donde esté la inflamación sirve. Otro uso que no tiene nada que ver con inflamación, cetosis bovina y toxemia de la preñez en ovejas. Si se acuerdan, pero es que no han hecho medicina. Bueno, cuando hagan medicina se van a acordar. Estos dos cuadros se producen porque hay hipoglicemia. Y mucho carbohidrato. Aumenta la glicemia. Entonces, no es que sirva así como wow, ¿cierto? Pero ayuda notablemente a recuperar una cetosis bovina, en que el animal queda, si no hacemos nada, se muere. Así de simple, ¿ya? Entonces, aumenta la glicemia, pero muchas veces además tenemos que ponerle insulina. Porque aparte estos animales con cetosis sobre todo tienen dificultad para que entre la glucosa a la célula. Sí. Entonces generalmente va el glucocorticoide más insulina, ¿ya? Y es un uso que no tiene nada que ver con el uso habitual, ¿cierto? Que es como antiinflamatorio o antialérgico. Un uso diferente. También me sirve para inducir parto. Produce disminución de la progesterona y por lo tanto ayuda al parto, a inducir parto. Pero si lo uso en una hembra gestante me puede provocar aborto. En el caso del corticoide, a diferencia de la gran mayoría de los fármacos, que parece que era pregunta en la prueba también, el problema mayor es al final de la gestación. Ahí es donde me va a producir el aborto. ¿Ya? No al principio. Pero acá en el primer test. Claro, por eso les digo, los corticoides son al revés. Al revés. Me equivoqué. La cara que nos pusimos nosotros. Sí, claro, leí mal. La primera etapa es la crítica, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, y donde más problemas puede dar
en los rumiantes, ¿ya? O sea, en las vacas. Acuérdense que si provocamos un aborto en una vaca, nos matan. Bueno, también puede ayudar, otro uso que no tiene nada que ver con el uso habitual, en trastornos reproductivos que tienen que ver con hiperadrenocorticismo. Acuérdense que la corteza suprarrenal no solo produce minerales y glucocorticoides, produce estrógeno y testosterona, ¿se acuerdan? Entonces, a veces tenemos un hiperadrenocorticismo con aumento de hormonas sexuales, ¿ya? De algún tipo de hormonas sexuales. Entonces, lo que voy a tener, por ejemplo, irregularidad en los senos, ovarios poliquísticos, ninfomanía. Y esto funciona por feedback negativo. Entonces, si yo pongo dosis altas, lo que se usa, dexametasona o betametasona, dosis alta, por feedback negativo, voy a disminuir los niveles de corticotropina y voy a, de ahí para abajo voy a tener menos niveles. Por lo tanto, voy a arreglar el problema del hiperadrenocorticismo con corticoides. Que es como una contradicción, ¿cierto? Porque yo estoy provocando un hiperadrenocorticismo sintético con fármacos, pero funciona, ¿ya? Entonces, uno dice, es un excelente antiinflamatorio, pero se usa para muchas más cosas. Pero hasta que se estabilice. Hasta que se estabilice, después chao, claro. La idea es volver a darle Pero y también se sigue en esos casos la dosificación que usted había hablado de los 3 días. Sí. Lo que hacemos generalmente, lo que yo les decía día por medio, uno parte con, por ejemplo, en los perros alérgicos, lo que decíamos antes, le poníamos triamcinolona, ahora se usa la prednisona o prednisolona. Normalmente uno controla una alergia cutánea en 3, máximo 5 días, en menos de una semana. ¿Ya? Entonces le doy, si es 3 días, 3 días, le doy la dosis terapéutica, ¿ya? 0,5 miligramos kilo, esa es la dosis que se da. Le doy por esa cantidad de días y de ahí empiezo a disminuir a la mitad, por 7 días. A la mitad, por 7 días. A la mitad, por 7 días, días alternados y ahí suspendo. Entonces en la práctica yo resolví el problema en 3 días y estuve dándole corticoides por un mes. ¿Ya? Así tiene que ser. Tengo que llegar a un día alternado y después ya, chao. ¿Y puedo dejar a un paciente en forma persícula con corticoides? Pero tienes que ponerle, si es prednisona, prednisolona, un día sí, un día no, un día sí, un día no. La dosis más baja posible, un día sí, un día no. Otro uso, tratamiento de shock. Ustedes donde lean van a decir que los corticoides tienen efecto anti-shock. Shock en general, no de un tipo determinado de shock. Pero hasta ahora nadie ha podido demostrar que sí, ni a demostrar que no. Se ponen. Entonces, ante la duda, se le pone. Cuando uno no elige, se pone. No, se le pone. Cuando uno no lo usa, cuando tiene un shock séptico, por ejemplo. No, pues ahí nada no, que ver. ¿cierto? No. Ese tipo de cosas no, ¿ya? Pero en la gran mayoría del resto de los shocks, aunque no sea el anafiláctico, digamos, el anafiláctico cae de cajón, pero en general se usa, sin tener el argumento de por qué. Y esto, el efecto shock del daño de la pera que se viene enunciando, y por eso que se han hecho 10.500 estudios, y algunos salen, sí, funciona súper bien para el shock, y otros dicen, no sirve para nada. Como les digo, no se han puesto de acuerdo. Entonces, si ustedes consideran que tienen que ponerlo, pónganlo. Bueno, cuadros de hipersensibilidad, lo mismo, cualquier tipo, incluso, como decíamos, shock anafiláctico, ¿ya? La que sea. También se usa en tratamientos antineoplásicos. ¿Se acuerdan que veíamos que el piroxicam lo podíamos usar en tratamiento antineoplásico y que no se sabía si realmente era por efecto antiinflamatorio analgésico o si realmente tenía efecto antineoplásico? Bueno, aquí sí, tienen efecto antineoplásico, disminuyen los linfocitos, ¿ya? Así que sirve para tumores linfáticos, pero se usa mucho más allá que solo para los tumores linfáticos, como antiinflamatorio, con sensación de bienestar del paciente, ¿ya? Entonces, por eso que dice antineoplásico y no antitumores linfáticos, sino que se usa mucho los corticoides. Y lo mismo, los tratamientos antineoplásicos son largos, hay que usarlos bien, ¿ya? Otro uso, pero es que es experimental, se usa como inmunodepresor en trasplantes de órganos. El problema que nosotros en animales, el trasplante que se hace es el trasplante de riñón en gatos, pero la sobrevida es tan corta que es solo experimental. Hasta ahora no se ha conseguido hacer trasplantes de riñones en gatos eficientes, siendo que en el humano el trasplante de riñón es uno de los mejores
que existe. Los gatos no viven como un mes. O sea, le alcanzamos a sacar los puntos y se murió el gato. Entonces no tiene ninguna ventaja. ¿Ya? Por eso que todavía es experimental. ¿Por qué? Tampoco sabemos. Acuérdense que los gatos son gatos. Entonces, no se sabe si es porque son gatos o si los animales no toleran los trasplantes. Pero en otros animales se hace así. Es que los que tienen problemas son los gatos de riñón. ¿Y por qué se probó en el riñón? Porque es el trasplante más seguro que existe en el humano. Y no probamos. Han probado otro y no viven nada. No, o sea, o sea, eso es lo que más viven. Como veterinario no he vivenciado un trasplante de otro órgano. Yo no he visto nunca, ni siquiera riñón. No. No he visto tampoco nunca, a lo mejor a usted le ha tocado ver, cirugía de catarata en perro. Tampoco. No me ha tocado nunca ver. No sé. Yo no he visto. Bueno, RAM ya sabemos, el más frecuente es la inhibición del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Inicialmente se produce el síndrome de Cushing iatrogénico, que es un hiperadrenocorticismo, y posteriormente, lo que yo les decía, si sigo dándole, voy a llevar una atrofia adrenal que me va a llevar un hipoadrenocorticismo, que es la enfermedad de Addison. Así que podríamos tener las dos opciones con el mismo fármaco, pero obviamente, como nos damos cuenta, porque no somos tan imbéciles, ¿cierto? Al final uno igual te cae la teja, no llegamos a la Addison generalmente. Nos quedamos en el juicio. Por suerte, ¿ah? Por suerte. Bueno, ¿cómo lo evitamos? Lo que les decía, la duración del efecto terapéutico, hago el mismo tiempo de descanso y voy disminuyendo siempre gradualmente hasta llegar a la dosis adecuada y de ahí, si puedo, lo suspendo, ¿ya? La dosis mínima para que funcione, ¿ya? Lo mismo en los enfermos autoinmunes, uno parte con una dosis calculada por kilo de peso y después ahí va tratando de disminuir y con la que hasta aquí me funcionó bien, con esa no se queda, ¿ya? Otro RAM, polifagia, polidipsia, poliuria, que no sería tan terrible, ¿cierto? Puede que engorden un poquito, no tiene mayores consecuencias. El principal problema es la polidipsia, porque los animales se empiezan a quedar sin agua, ¿ya? La poliuria a la gente tampoco les molesta porque les parece lógico, ¿cierto? Si toman toman litros, a la tanta gente agua, le llama claro. muchísimo la atención la cantidad de agua, toman mucha agua, no es que tomen un poquito más, mucha. ¿Y le podría dar diabetes entonces si toman por tiempo prolongado? Claro. Sí. Formación de úlceras gastrointestinales, porque lo que decíamos, cortamos las prostaglandinas también. Hepatopatía, hace trabajar el hígado como loco, ¿cierto? El aumento de la glicemia, digamos, porque hace trabajar el hígado, la gluconeogénesis, glucogenólisis, todo tiene que ver con el hígado. Puede haber atrofia muscular por catabolismo proteico. Bueno, y lo que decíamos, además retarda la cicatrización porque disminuye la síntesis de colágeno. Por eso que nunca usarlo en un postquirúrgico ni en un intraquirúrgico tampoco. ¿Ya? Amén. Hiperglicemia. No se puede usar en diabetes, definitivamente. Retención de sodio que me va a llevar a edemas, ¿cierto? Pero además produce eliminación de potasio. Entonces, si lo uso por tiempo prolongado puede generar hipocalemia. Hipocalemia, acuérdense que compite con el calcio, va a generar debilidad muscular. Entonces son animales que son flojitos, les cuesta salir a pasear, son fome, ¿cierto? Pasaron de ser un animal súper entretenido que salía todos los fines de semana a jugar a la pelota con los niños, ahora no quiere salir. ¿Y habría que darle calcio también? Es que le calcifica los huesos y se le van a fracturar más fácil. Yeah. No es una muy buena alternativa. Bueno, osteomalacia, osteoporosis, porque si se acuerdan, el glucocorticoide normal disminuye la absorción del calcio y favorece la excreción del calcio. O sea, Claro. sí o sí hay disminución del calcio. ¿Ya? Aumenta la susceptibilidad de infecciones, obviamente, ¿cierto? Y en los equinos se ha observado que puede producir artropatía esteroidal, pero es por mal uso, ¿ah? O sea, no es un RAM propiamente tal. Es por administración intraarticular de corticoides en forma inadecuada, cuando hay osteoartritis, ¿ya? El problema es que fundamentalmente cuando uno pone un corticoide tiene que ser los corticoides que se pueden poner por vía endovenosa, se pueden poner intraarticular, no cualquiera. Y hay que sacar la cantidad, si yo le voy a poner un ml, tengo que sacar un ml de líquido sinovial porque si no aumento la presión intraarticular y eso es al final lo que me va a llevar al problema de la artropatía, ¿ya? Por otro lado, si yo lo pongo, tengo que dejar que el animal descanse porque le rompí la cápsula articular para poner el fármaco. Y la gente, como el animal al tiro le pasa el dolor, es fantástico, ¿cierto?
se le pasa el dolor al tiro, ya vamos trabajando al tiro, el pobre caballo vamos a arar, no sé, pues, a correr en las carreras, lo que sea. Y después ya cojo para siempre. ¿Ya? Entonces, esto, si es que alguna vez llegan a hacerlo, tiene que hacerlo el veterinario, el responsable. No hay que dejárselo al guaso bruto que le ponga corticoide al pobre caballo, ¿ya? Porque no toman las precauciones. Por último, si yo, como les decía, si yo hago el problema, yo sé que soy responsable. Ellos no sé qué le habrá pasado. Se hace paralelo con el bloqueo. Entonces, como el bloqueo Hizo una piedra. Pero es importante. Sí, por lo infiltra. No, si los caballos, uno siempre piensa que los caballos son hermosos, sí, pero hay una falta de respeto por los caballos impresionante. Uno no se imagina cómo siendo tan, son especiales, pues si son cercanos, si son cariñosos, uno los ve entre animales, pero son súper cariñosos. A mí me ¿Cómo da los miedo. tratan tan mal? No sé cómo, pero los tratan mal. Bueno, ese cuadrito se los puse, no es para que se lo aprendan, ¿ya? Si se fijan, tenemos varios diferentes especies y varios tipos de usos, si se fijan, ¿ya? La idea es que vean eso, que tenemos muchas opciones posibles a usar por muchas vías y las diferentes especies como para poder usarlos bien. Lo importante es usarlos bien, ¿ya? No es no usar. Y lo que te decía a ti, esto es el típico perro con cuchín iatrogénico porque nosotros le pusimos triamcinolona hasta que se nos dio la gana. Así termina. ¿Se les cae el pelo? No es que se les caiga el pelo, acuérdense que hay catabolismo proteico. No les sale pelo nuevo, ¿ya? Y el perro estaba con alergia, por lo tanto tenía alopecia antes, y no le sale nuevo pelo. No es que no le salga, no es que Pero esa atrofia, digamos, el capilar a la larga se atrofia y no sale nunca más. Es como los pelados de cabeza de pelo. Cabeza de realidad, claro, ellos también. La piel, si se fijan, ennegrecida, está rosada y una hiperkeratosis. El corticoide. Como piel de elefante y más encima delgada, así increíble, ¿ya? Pelo ralo, así como este perrito. Feo, ¿cierto? No es un perro bonito. Lo más probable es que ese perro todavía tenga alergia, porque sabe Dios a que es alérgico, más encima están hediondos por la alergia. Sí. Es que lo más manifiesto de estos perritos es que la gente lo encuentra feo. Doctora, ¿confusión con sano? No, cuchín iatrogénico no. Mira la guata. Sí, por eso. Sí. No, imposible. O sea, una alergia cutánea la podrías confundir con sarna, pero esto es como característico. Para pegarse una puñalada, ¿ya? Y esto encima es irreversible. O sea, revertir esto es casi imposible. Se ve como que sigue. Se engorda la guatita. Porque la grasa de la piel se descompone más rápido. Entonces se ponen hediondos por grasa. ¿Cómo se llama? Sí, siempre tienen ese mal. Sí, el olor, sí. Sí, y estos perros generalmente son hediondos también. Entonces a la gente no les gusta. Más encima, miren esta guata. ¿Ya? Esto es porque aumenta hepatopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, y como hay hepatomegalia, generalmente hay daño hepático, hay ascitis. Y todo eso hace que tengamos una tremenda guata. Eso no es gordura, es guata. No es parásito. Y ustedes lo tocan y es duro, ¿cierto? No es una guata de gordura. Ustedes lo palpan y no es guata de gordura, ustedes lo perciben. Si ustedes miraran a este perro desde atrás, verían que tiene atrofiados los músculos de las piernas, que son los más característicos, ¿cierto? Los músculos, los tutos, son los más bonitos que tienen, los más desarrollados. Atrofia muscular por catabolismo proteico. ¿Y los perros se hace drenaje de la cetis? Sí, vale la pena, normalmente no. Ya, entonces los miembros también uno lo mira y está con atrofia muscular. Y si yo lo pongo así, ¿cierto? Mostrando la guatita, se le ven los vasos sanguíneos porque la piel está tan adelgazada que se le ven, está casi transparente. Se le ven los vasos sanguíneos, literalmente. ¿Ya? Entonces no son perros ni bonitos, ni perfumados, son perros feos. Y a la gente no les gusta. ¿Ya?
Bueno, y como les digo, a raíz de que vimos, no uno, sino que muchos perros de eso, aprendimos. Aprendimos que la triancinolona, chao, hay que hacerle la cruz a la triancinolona, que nosotros tenemos. Hay que matar las pulgas, hay que ver aquí. Hay que limpiar, po. Hay que embolinarle la piel. Sí, Lo que las pasa pulgas es que están por todos los suciedad. tratamientos de elementos para la piel son caros, igual que en el humano. No es fácil descubrirlo. A veces alérgicos, normalmente, igual que en el humano, son alérgicos a muchas cosas. Entonces ya, yo eliminé esa. ¿Hay test cutáneo? Claro que hay test cutáneo, pero los alergenos que tenemos son casi todos importados. Entonces, claro, sé que es alérgico al árbol de no sé dónde que allá hay en Europa. También hay de pasto. Claro, Para saber si- pero no tenemos, la mayoría de los alergenos que tenemos no son chilenos. Entonces, claro, sé que es alérgico a un árbol que no existe aquí en Chile, regio. Lo elimino, está eliminado, no existe en Chile. Pero lo que tenemos nosotros aquí no lo conocemos, ¿ya? Por eso que los test cutáneos son tan poco efectivos en los animales, ¿ya? La dermatología es un tema súper interesante y un desafío, en el caso de los perros sobre todo, un desafío increíble. Contraindicaciones, o sea, cuando no los puedo usar por ningún motivo. Hembra gestante, lo que decía, ¿ya? En hembra gestante es arriesgado, disminuye la progesterona. Entonces, puede que en el principio de la gestación, como tenemos la placenta, ¿cierto? Y tenemos además el cuerpo lúteo todavía funcionando, es probable que no consiga disminuir la progesterona al nivel de producir un aborto. Por eso que es más peligroso en el último tercio de la gestación, ¿ya? Pero no te arriesgues, ¿ya? No te arriesgues. De hecho, se considera uno de los elementos de mayor probabilidad de aborto, tiene un 94% de efectividad de producir aborto en perros que tienen una cruza indeseada. Así de efectivo, imagínate, 94%. Bueno, enfermedad infecciosa, obviamente, baja las defensas de todo tipo. Cirugía, te tarda la cicatrización. Hipertensión, te afecta toda la parte cardiovascular, así que todo. Hipoproteinemia, diabetes mellitus, osteoporosis, glaucoma y úlceras corneales, ya jamás retarda la cicatrización. Hay un altísimo riesgo que tiene una ulcerita nomás, y hay colirio. A mí me ha tocado gente que les compra los colirios en la farmacia y llega con los colirios con el frasquito. Yo no sé cómo se los venden a la gente. Ah, venden todo. Increíble. Bueno, obviamente si le pongo un corticoide a un animal con úlcera corneal, la úlcera va a agrandarse. Por mucho que le controle la infección y le va a doler menos el ojito porque va a estar desinflamado, es un pecado. Bueno, y fractura, catabolismo proteico, por todos lados. ¿Ya? Así que hay hartas veces en los que no puedo usar. Lo que decíamos, donde más problemas hay riesgo de aborto en las vacas, en los rumiantes en realidad, ¿ya? Pero para nosotros como productores, como metidos en la producción, hay que tener mucha precaución con las vacas. Porque los van a matar, así que se llega a echar una vaca. A echar una vaca. Guagua de vaca. ¿Qué hora es esto? Ya, vamos a ver los antihistamínicos. Ah, Están en el campus. Bueno, partimos con el dolor e inflamación, vimos ahora inflamación, alergia y ahora vamos a ir a seguir con alergia, ¿cierto? Con los antihistamínicos, que también son productos endógenos, bueno, las histaminas, no los anti. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Los diferentes tipos de antihistamínicos para poder elegir el más adecuado frente a un cuadro de hipersensibilidad, ¿cierto? O para alterar la producción normal de ácido clorhídrico en el estómago, que son los dos efectos que conseguimos con fármacos a nivel antihistamínico. Lo mismo anterior, ¿cierto? La histamina es un producto normal, que el organismo normalmente está produciendo y participa en varios tipos de procesos, pero desde el punto de vista de la farmacología, los más importantes son procesos de inflamación, anafilaxia, alergia, ¿ya? Esos son los que controlamos fundamentalmente con los antihistamínicos. La histamina está distribuida en prácticamente todos los tejidos y está en forma de depósito en los mastocitos y basófilos, que es lo que está representado aquí, ¿cierto? Y esa es fundamentalmente la que controlan los que le llamamos antihistamínicos. Es el alergeno, ¿cierto? Los mastocitos tienen estos globulitos pequeñitos llenos de histamina y la liberan. Y ahí comienza la respuesta, ¿cierto?, inflamatoria. Entonces,
Entonces es ahí fundamentalmente donde actúan los antihistamínicos. La histamina, ¿cierto? Que la que vemos nosotros participa en respuestas inflamatorias, alérgicas, en shock, ¿cierto? Incluso shock anafiláctico, reacciones adversas a varios fármacos, ya sabemos, ¿cierto? Todos los fármacos son productos químicos, así que cualquiera puede, ajenos al organismo, cualquier fármaco puede producir alergia, incluso los corticoides. Y otras formas de agresión celular. Entonces, la histamina que nos interesa desde el punto de vista de los fármacos es la histamina de los mastocitos y los basófilos, ¿ya? Está almacenada sintetizada y es almacenada en estas pelotitas, en estos gránulos. ¿Qué hace la histamina? ¿Se acuerdan? Tiene efectos sobre musculatura lisa en forma muy importante. Produce contracción en bronquios, intestino y grandes vasos. Pero produce relajación en pequeñas arteriolas. Y esto es lo que nos va a generar uno de los grandes problemas, la hipotensión que genera la histamina. ¿Cierto? Que también tiene cierto control con los antihistamínicos. Aumenta la permeabilidad capilar, ¿cierto? Y por lo tanto favorece la salida de estos mediadores de la inflamación desde el vaso sanguíneo, la histamina, y sabemos que en el estómago estimula la secreción de ácido clorhídrico y de otras glándulas exocrinas, pero en el caso del estómago exclusivamente del ácido clorhídrico, así que por eso que lo usamos cuando tenemos problemas de exceso de producción de ácido clorhídrico. Hay 4 tipos de receptores de histamina, pero desde el punto de vista de los fármacos existen solo antihistamínicos contra los receptores H1 y H2. Los otros no hay, ¿ya? Los receptores H1 lo que más funcionan, regulan la contracción de la musculatura lisa bronquial e intestinal. Fundamentalmente se usan desde el punto de vista terapéutico por la musculatura bronquial. Los receptores H2 regulan la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Los receptores H3, que aquí no hay fármacos, se localizan en el sistema nervioso central y esa es la histamina que le llamamos un neurotransmisor, que es igual que la otra histamina. Pero esa, la H3, la que se une a los receptores H3, está solo en el sistema nervioso central. Por eso que le llamamos histamina neurotransmisor, ¿cierto? Pero aquí, como les digo, no hay fármacos. ¿Qué es lo que hacen estos receptores? O sea, la histamina que se une a estos receptores, ¿cierto? Disminuye la secreción de varios neurotransmisores, como la misma histamina, feedback negativo, pero también serotonina, norepinefrina y acetilcolina. O sea, prácticamente todos los neurotransmisores que conocemos son afectados, ¿cierto?, por la histamina neurotransmisor. Bueno, por suerte no tenemos fármaco ahí, porque si no, imagínense la cantidad de efectos. Los receptores H4 están principalmente, pero no exclusivamente, en el sistema inmune. Entonces se sabe que tienen efectos a nivel de respuesta inmune y respuesta también inflamatoria. Pero como decíamos, tenemos fármacos a estos 2 niveles. Y sabemos que cuando hablamos de antihistamínicos, sabemos que la histamina desde el punto de vista terapéutico siempre la consideramos como un antagonismo, ¿cierto? Antihistamínico, no existen los fármacos histamínicos, solo existen los antihistamínicos, ¿ya? Siempre queremos antagonizar el efecto. Sabemos que tenemos fármacos que se unen a los receptores H1 y H2, pero tenemos varios otros fármacos que no son unidos a receptores H1 y H2, pero que tienen efecto antihistamínico también, ¿ya? Y se llaman antihistamínicos, ¿ya? Desgraciadamente. Tenemos, por ejemplo, antagonistas fisiológicos de la histamina. ¿Se acuerdan cuando veíamos el antagonismo no competitivo? Que hablamos de la histamina y la noradrenalina o la adrenalina. ¿Ya? Ese es el antagonismo fisiológico. Antagoniza la función de la histamina, pero no a nivel de receptores de histamina. Y aquí tenemos las catecolaminas, como la adrenalina, ¿cierto? Y las xantinas, como la cafeína, ¿cierto? Todas esas cosas. ¿Qué es la xantina? Las xantinas son productos naturales, pero que se han hecho fármacos también. La teofilina, aminofilina, ¿te suena? Son broncodilatadores, ¿ya? Y se usan desde el punto de vista terapéutico. Pero también son xantinas la cafeína, la teína, lo que tiene el mate, el chocolate, la teobromina, que es el chocolate. ¿Y esos son vasodilatadores? Son vasodilatadores. Son estimulantes del sistema nervioso central y son diuréticos. Las xantinas, todas tienen eso, sí.
Sí, la que más, se supone que las naturales, la que más tiene efecto diurético es el té. Ah, sí. Que uno toma té y le dan ganas al baño. Sí, pero y son santinas, esas son las santinas, ¿ya? Hay santina química, que es la teofilina y la aminofilina, y las santinas naturales. Entonces yo en teoría podría con un café, a propósito, que de repente la gente que tiene problemas de hipertensión no come café, ¿cierto? Sí, pues Por eso. le sube la Por presión. eso que la gente, claro, no debería tomar, la gente que tiene problemas de hipertensión no debería tomar café. O ahora están los cafés descafeinados, Ujú. que está la alternativa, ¿ya? Entonces, ese es el antagonismo fisiológico, que no es a nivel de receptores de histamina, pero que revierte el efecto de la histamina. Los antagonistas competitivos, que son los que le llamamos antihistamínicos, ¿cierto? Que son antagonistas farmacológicos propiamente tal, que son los antihistamínicos H1 y H2, que son los que generalmente le llamamos antihistamínicos, ¿ya? Y los H1 participan o actúan solamente sobre receptores H1 y los H2 actúan solamente sobre receptores H2. Son Existe específicos, otro grupo, sí, son muy específicos. Y otro grupo que también tiene efecto antihistamínico son los inhibidores de la liberación de histamina, que lo que hacen es disminuir la desgranulación de los mastocitos y los basófilos. Y aquí está el cromoglicato, que lo vamos a ver cuando veamos respiratorio, que se usa cuando hay problemas bronquiales, pero lo que hace es evitar la inflamación, ¿ya? No es un broncodilatador, sino que ayuda a que disminuya la inflamación. Pero llegan igual los mastocitos, solo que no se... Hace que no se libere la histamina, claro. Sí. ¿Ah? Es que la corticoidina actúa a nivel de histamina. Me acuerdo que inicial parecía la dieta con corticoide, que no permitía la degradación. Por el efecto antiinflamatorio, sí. Pero no es a nivel, no es tan específico como este. El cromoglicato actúa aquí, en el respiratorio y pulmón. Nada más. Entonces nos vamos a referir nosotros como antihistamínicos H1 y H2 a estos antagonistas competitivos, ¿ya? Y vamos a partir con los antihistamínicos H1, que actúan a nivel de receptores H1 solamente. Los antihistamínicos H1 se han dividido en de primera y de segunda generación, ¿ya? Y la división está dada fundamentalmente por la liposolubilidad, que le permite atravesar fácilmente o con dificultad la barrera hematoencefálica, ¿ya? Los de primera generación son mucho más liposolubles. En cambio, los de segunda generación son mucho menos liposolubles. Aquí dice no atraviesan, no es que no atraviesen nada, pero atraviesan muy poco, por lo tanto es difícil que alcancen niveles eficientes en el sistema nervioso central, a diferencia de los de primera generación, que actúan muy bien a nivel del sistema nervioso central. Ya, sueños. Claro. Otra diferencia es que los de primera generación son menos selectivos. No solo actúan a nivel de receptores de histamina, sino que también a nivel de receptores de acetilcolina y de serotonina. En cambio, estos otros, como casi no atraviesan barrera hematoencefálica, tampoco tienen mucha opción de actuar a nivel de otros neurotransmisores, su efecto es mucho más específico, actúan solo sobre receptores de histamina y ningún otro, y su efecto es más duradero en relación a los de primera generación, que su efecto dura muchísimo menos. Por eso hay que administrarlo cada 8 o cada 12 horas, ¿ya? Y estos producen sueño, los de primera generación, los de segunda generación tienen menos efectos sedantes. Hay personas que les da igual sueño, ¿ya? La loratadina, esas cosas, igual les da sueño. Eso es lo de segunda. Los de primera generación son todos estos, pero el que más se usa es la clorfenamina o clorfeniramina o clorofeniramina, como está escrito ahí, ¿ya? Es lo mismo. ¿Por qué es la que más se usa? Porque es buena multivaral. En veterinaria, en los animales, los de segunda generación hasta ahora no han demostrado ser útiles. Y se cree que es porque estos actúan a nivel de más tipos de receptores. Entonces los que se usan en veterinaria son los de primera generación, y a la gente le da lo mismo si el animalito le da sueño o no. ¿Ya? Duermen. Duerme, claro. Entonces la gente tiene la sensación de que más encima descansa. Nosotros No podemos descansar. Quedamos igual. Bueno, así la vida. Hay que ser animal. Mecanismos de acción, ya sabemos, son inhibidores competitivos, ¿cierto?
se unen en forma competitiva y reversible a nivel de los receptores de histamina. Y como decíamos de los receptores, ¿cierto? De los antagonistas competitivos, si yo aumento la cantidad de histamina, soy capaz de sacarlo del receptor y tener efecto de histamina. ¿Se acuerdan? No modifica el receptor, lo deja igualito, entonces podría actuar. Y por eso que lo ideal cuando yo voy a ocuparlo es que ocupe los receptores de histamina antes que venga la gran liberación de histamina. Por eso que la gente que tiene alergia al polen está tomándose Antes. como un mes ya antihistamínico. Sí. ¿Ya? Tratando de que cuando venga el polen en masa, ya estén todos los receptores ocupados. ¿Ya? Entonces tendría que venir una liberación muy grande de histamina para poder empezar la alergia. Y por eso que mi hija no entiende nunca, Y no toma. cacheteo así, no se los toma, se le olvida. ¿Se acuerda cuando estaba tú súper congestionada? No, pues no sirve. Hay que tomárselo siempre, ¿ya? Por periodos prolongados. Porque si no, No sé nada. ¿y cómo le explico a mi hija que La va a tener que traer a tiene que clase. ocupar los receptores? Tiene que ocupar los receptores. Una pregunta Es lo para, mismo. para- de uso, más en realidad. Porque, por ejemplo, hay gente que hace igual resistencia después a la loratadina. Intolerancia. Tolerancia. Sí. Porque, por ejemplo, yo que uso dos tipos de antihistamínicos, uno para la piel y otro para lo que es respiratorio. Entonces, igual no sé si después de prolongado el uso deje de funcionar igual. Lo que pasa es que se produce tolerancia y no es muy... La tolerancia se supone que a largo plazo, que no es muy a largo plazo. Por eso que a lo mejor bueno, la misma, loratadina, desloratadina, y le ponen nombres diferentes, pero la misma loratadina que le hacen un pequeño cambio químico y hacen leso al organismo. Entonces, No le da un sueño. año, al año siguiente tienes que cambiar igual. Y Porque no por puede esa ir tolerancia haciendo como un hay que cambiarlo. Cambiando. Hay que irlos cambiando, sí. Y eso también en los de primera generación se da mucho menos. El problema es que a nosotros nos da mucho sueño. Bueno, a los animales también, si no es que sea a nosotros. El problema de los de primera generación es que el sueño no funciona, no puede funcionar bien. Bueno, como decíamos, los que nosotros en veterinaria usamos porque son los que sirven son los de primera generación y son los que producen sedación. Así que tienen efecto sedante y, aunque parezca contradictorio, a veces funciona como estimulante o como depresor. Acuérdense que actúa a nivel de receptores de serotonina y de acetilcolina. Entonces, a veces actúa como, a pesar de que produce sedación, tiene un efecto estimulante del sistema nervioso central. ¿Ya? Y no es por el efecto de histamina propiamente tal, sino que sobre los otros neurotransmisores. El efecto anticolinérgico, ¿cierto? A nivel de receptores de acetilcolina, es capaz incluso de disminuir las secreciones de glándulas de inervación colinérgica, como la acetilcolina, ¿cierto? Entonces, sirve mucho, por ejemplo, para las alergias respiratorias, porque además, ¿cierto? Disminuye las secreciones, además del efecto antihistamínico propiamente tal. También todos los antihistamínicos H1 de primera generación tienen efecto antiemético para los vómitos y principalmente para los vómitos por cinetosis. ¿Ya? Vamos a ver que después también los tranquilizantes fenotiazímicos también sirven para los vómitos por cinetosis. Y de hecho, los tranquilizantes son mejores para los vómitos por mareo que los antihistamínicos, ¿ya? Pero son considerados antieméticos, o sea, sirven para cualquier tipo de vómito, que no tiene nada que ver con la histamina típica, digamos. Claro. Bueno, los de segunda generación, pastemizol, cetiricina, loratadina, terfenadina, como les decía, No dice Segunda. segunda generación. Los de segunda generación, por alguna razón, no funcionan bien en los animales. Y se cree, como les decía, que es porque actúa solamente a nivel de receptores de histamina. Son menos liposolubles, ¿cierto? Atraviesan mucho menos barrera hematoencefálica, así que tienen menos riesgo de producir sedación, aunque hay personas que igual les da sueño, pero menos que los de primera. ¿Y por qué tiene efecto antiinflamatorio? Porque disminuye la infiltración, la llegada de eosinófilos en los focos inflamatorios. Entonces se produce, ¿cierto? Se puede hasta producir liberación de histamina, pero llegan menos eosinófilos que traen más mediadores de la inflamación. Entonces sí, son buenos, pero en los animales no funcionan bien. Y pasa lo que tú dices, con estos hay que estar prácticamente todos los años. Ahora se está usando la cetiricina, Sí. pero hace como 2 años que ya, o 3 años que se está usando la cetiricina, ya el ligerito ya no le va a funcionar a nadie, ¿ya?
La loratadina ya casi nadie toma loratadina porque ya no funciona. Entonces estás ¿Y creando todos los desloratadina? años, algunos le hacen, como te digo, un cambiecito y se llaman casi igual, pero hacen eso al sistema. Oh, Bueno, esto de ahora en adelante, como los que usamos nosotros son los de primera generación, esto está referido casi exclusivamente a los de primera generación, ¿ah? Porque los otros, hasta ahora no, los que hay no sirven, no funcionan bien. Entonces, de los de primera generación, todos se absorben bien por vía oral en los monogástricos, pero se absorben muy poco en los rumiantes. Así que en los rumiantes se recomienda Intramuscular. parenteral, ¿ya? Intramuscular. Los efectos, administrados por vía oral, que es la forma más frecuente, demoran entre 20 a 45 minutos en los distintos representantes y su efecto dura entre 3 a 12 horas. La clorfenamina, que es la que más se usa, se administra cada 12 horas, normalmente, ¿ya? La vía endovenosa se puede usar, pero no se recomienda, ¿ya? Porque generalmente el efecto es muy rápido, ¿cierto? Como antihistamínico, y muchas veces produce estimulación del sistema nervioso central. Entonces el animal queda pegado al techo, ¿ya? Acuérdense que los animales cuando se produce esta sobreexcitación se ponen agresivos. sí. Y el que sufre, uno, ya el veterinario. Por eso que no se recomienda la vía endovenosa, ¿ya? Intramuscular o oral, que son las vías más recomendadas. Ahora, si hay una emergencia, obviamente hay que usar la endovenosa. No hay nada que hacer. Bueno, amplia distribución del organismo, concentraciones altas en pulmón, vaso, riñón, cerebro, músculo y piel. Se usan principalmente para pulmón y para piel. Así que tenemos buenas concentraciones donde las necesitamos. Metabolización principalmente en hígado, pero también hay en pulmón y riñón, así que nadie tiene problemas. Y la eliminación es principalmente por orina. Orina. El efecto antihistamínico, ¿ya? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? A nivel del aparato, sí. Imagínate cómo se llama el brillante el cachetito. A nivel del aparato cardiovascular, contrarrestan la vasodilatación, ¿cierto? Que produce aumento de la permeabilidad capilar y entonces inhibe el efecto hipotensor. No son muy eficientes. Cuando tengo una hipotensión severa por una sobredosis de histamina o una sobrecarga de histamina más que sobredosis, no es especificada, funciona mejor la epinefrina. Pero si es leve, podríamos usar un antihistamínico, una clorfenamina, ¿ya? A nivel de músculo liso, impide la vasoconstricción, ¿cierto? Y esto se usa principalmente, lo que decíamos, a nivel de musculatura lisa bronquial, evita la broncoconstricción. Pero también funciona en intestino y en útero, pero no se usa con esa finalidad desde el punto de vista terapéutico. Contrarrestan la urticaria, ¿cierto? El edema, el prurito, todo lo que tiene este pobre chiquitito. Así que funciona bastante bien para ese tipo de problemas que son, básicamente, si se fijan, de piel. No tenemos problemas, una gran dificultad respiratoria ni nada. Bueno, no bloquean el efecto de la histamina sobre las secreciones digestivas. Aquí no alcanzó a salir la palabra, pero para que ustedes la agreguen. Digestiva. Secreción gástrica, fundamentalmente. Ya. Es lo que funcionan los antihistamínicos H2. Y se considera que tienen efectos ansiolíticos moderados, ¿ya? Porque bloquean los efectos de la acetilcolina. Entonces, como lo que les decía, se cree que la efectividad en animales se debe a que no actúa solamente a nivel de los receptores de histamina. Pero sí, todo eso era en los DC1. H1 de primera. Por eso les decía, los que usamos son los de primera. Así que esos son los que más se han estudiado porque los otros no sirven. ¿Para qué lo usamos? Ya sabemos, principalmente alergia, ¿cierto? Pero también tienen otros usos, así como los corticoides, también aquí tienen otros usos. Su efecto es solo sintomático. Lo mismo que hemos dicho de los AINES, de los corticoides, esto también. No eliminan la causa, en este caso, de la alergia o de la broncoconstricción. ¿Ya? Así que hay que preocuparse de tratar esa otra parte. El otro problema, claro. Bueno, el principal uso de los antihistamínicos H1 de primera generación es por su efecto a nivel de músculo liso, principalmente bronquial, ¿ya? Principalmente a nivel respiratorio. También sabemos que disminuye la permeabilidad capilar, por lo tanto disminuye el edema y la urticaria, como esta ovejita también, ¿se fijan? Que tiene la hojita, está todo hinchadito. Está hinchadito. Así que sí podría ayudar en ese tipo de reacciones también alérgicas. También lo podemos usar cuando hay retención placentaria, que cuando hay retención placentaria se produce liberación de histamina, con la consiguiente, ¿cierto?, la vasodilatación
y la hipotensión que puede ser muy importante, ¿ya? Podría servir, ¿ya? Por ejemplo, metritis en vacuno, metritis tóxica en yeguas. También, por ejemplo, podría servir en bovinos como estimulante nervioso en el síndrome de la vaca caída. ¿Les han hablado del síndrome de la vaca caída ya? No. Sí. El síndrome de esa vaca, la vaca, ustedes saben, no se puede acostar por largos tiempos, ¿cierto? Porque se produce meteorismo, se produce hipostasia, se producen muchos problemas. Y hay veces en que los animales tienen deficiencias nutricionales, calcio, fósforo y magnesio. Entonces, se suplen esas deficiencias nutricionales y se usa la clorfenamina, ahí se pone generalmente endovenosa, ¿cierto? Para ayudarlos como estimulante nervioso, los ayuda a levantarse. O sea, no sirve ponerlo si yo no le he recuperado los niveles de electrolitos a la normalidad. Claro. Pero sí, una vez que yo recupere eso, como acuérdense que los animales, y nosotros también, ¿cierto? Uno está un día en cama y después al día siguiente anda en pleque, porque los músculos se atrofian muy rápido. Entonces, esas pobres vacas después levantar 500 kilos, porque no es que no pesa 3 gramos, son muchos kilos de peso, volver a levantarse cuesta. Entonces lo podemos ayudar con este tipo de fármacos. Pero no le podemos pedir que restituya los niveles de los electrolitos a la normalidad. Tenemos que hacer todo, ¿ya? Y el otro uso para los vómitos, náuseas y vómitos principalmente durante el transporte. RAM, en general, los antihistamínicos se consideran muy seguros, ¿ya? Tóxicos a dosis terapéuticos, sabemos que pueden producir sedación, somnolencia, desorientación, pero eso es algo que, como les decía, en general a la gente, a los dueños de los animales no les molesta y tienen esa sensación de que el animal está descansando además, ¿ya? Entonces no les afecta para nada. Pueden producir problemas gastrointestinales, ¿cierto? Varios, pero principalmente cuando se administran por vía oral por tiempos prolongados. Y eso en animales, créanme que no existe. ¿Ya? El animal se le pasó la alergia, después nadie le sigue dando nada. ¿Ya? Ahora, sí hay que tener precaución con perros con hipertrofia prostática porque produce relajación de musculatura lisa. ¿Ya? Estos animales con hipertrofia prostática les cuesta defecar y orinar. Entonces, si yo le doy a un animal que tiene problemas para orinar y defecar, le va a costar aún más, ¿ya? Por la relajación de la musculatura lisa. Así que esos animales sí hay que tener precaución. Y sobredosis, no es RAM, sobredosis, puede producir ataxia, convulsiones, midriasis y los más sensibles son los equinos, ¿ya? Así que aquí tenemos que tener alta precaución. Una sobredosis en un equino puede incluso ser letal, a pesar de que se considera un fármaco súper seguro, ¿ya? Excepto en ellos. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de las clases que hasta ahora han sido los puros gatos los terribles. Ahora vienen los caballos. Después se van a dar cuenta que los equipos también. Sí, son muy delicados, muy delicados. Bueno, lo mismo, esto no es para que se aprendan dosis ni nada por el estilo, es para ver que nosotros usamos, decíamos, la clorfenamina fundamentalmente, pero los de primera generación, sin embargo, igual hay dosis, o sea, se hacen estudios y se usan, así que si ustedes quieren arriesgarse a usar uno, no van a tener mayores problemas, la seguridad es igual que los de la primera generación en la efectividad. Sin embargo, hay animales que responden y no andan muertos de sueño, ¿ya? Es más que nada para eso, para que veamos que existen varias alternativas de diferentes tipos, no hay que pensar en la pura clorfenamina. Y los antihistamínicos H2 son los que actúan a nivel de receptores en las células parietales del estómago, lo que decíamos. Los antihistamínicos H1 no actúan aquí y los H2 no actúan en las alergias ni en los problemas respiratorios, ¿ya? Entonces, los H2 digestivos. Interfieren en la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, interfieren, ¿eh? No es que no se produzca nada, disminuyen la producción. Y es porque en el estómago, ¿cierto?, hay receptores H2. Se sabe que relajan el músculo liso uterino en las ratas, no se usa desde el punto de vista terapéutico, se sabe que existe nomás. Y se sabe que producen igual una vasodilatación en el lecho capilar. En general no se usan desde el punto de vista terapéutico para nada que no sea controlar la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, en otros países, si se fijan, hay ranitidina para animales. Nosotros aquí usamos los de humanos. Lo que significa
que tenemos que dosificar a un animal que a veces es chiquitito, un gatito, con un medicamento que está pensando en un humano que pesa 70 kilos. No tenemos muchas. De repente hay que mandar a reemplazarlo, vamos a ver cuando veamos las recetas magistrales. Bueno, farmacocinética, la vía más frecuente de administración es por vía oral, idealmente alejado de los alimentos, pero en general, si se administra junto con los alimentos no interfiere mucho, no hay gran problema. Así que a uno siempre se lo recomiendan alejado de los alimentos, pero en la práctica, en la vida real, no es tan así. Se puede administrar junto con los alimentos. Se los digo como consejo práctico, sobre todo en los gatos, cuando uno tiene que dar famotidina o cosas así. Generalmente es más fácil dárselo con una algo. cosita rica, ¿ya? Manjar, un poquito de ¿Manjar le gusta? alimento en paz. ¿A Sí, tú le gusta? el manjar, ¿Sí? sí. Como que le gusta más lo... Pero y si son tratamientos largos, acuérdate que estas cosas no se usan una vez. Normalmente son por lo menos 2 semanas. Entonces, ahí tú tienes que usar todos los trucos, ¿ya? Y... claro. Gato canulado. Te quiero ver con un gato canulado por 2 semanas. Ahí. Lo sacan al tiro. Concentraciones máximas, cuando se administra por vía oral, 45 a 75 minutos. Hacerlo. No es tan rápido, pero tampoco tan lento. ¿Doctora, por vía subcutánea Valentina? No, es muscular. Intramuscular. Y duele, Sí. También. Sí. No existe anestesia para perros, se usan los de humanos. No, si no existe para perros. Por eso les digo, esto es como casi una novedad. Wow, mírate, para perro y gato. Eso aquí. Profe, en caso de que uno no tenga las vías disponibles como la intravenosa o la el gato muy leseado, intramuscular, ¿se puede poner subcutáneo? Porque he visto que algunos... Es que es algunas irritante, personas sí. de manera como, Pero le duele ahí, pues. puntual, con ciertos casos le han pasado por vía subcutánea junto con el tramadol. El tramadol tampoco es subcutáneo. No, tampoco, pero... Mira, el problema ahí es que esas cosas son irritantes. Entonces va a Le quedar duele. tan adolorido después que no te va a querer ni ver. Olvídate de pinchar los subcutáneos con ranitidina o famotina o lo que sea, 2 semanas. ¿Para Te va a qué durar como entonces? 3 días el gato y va a desaparecer. Después no lo va a ver nunca más. Va a encontrar otra casa. Así que no te lo recomiendo. No sé, sí, pero es solamente porque es irritante. Sí, claro. Sí. Sí, no produce necrosis ni nada, no. No, pero si, en el caso hipotético de que Ya. quieras ocuparla de esa manera, podría tener una absorción en el subcutáneo. del Sí, fármaco, se absorbe, y sí. por ende ocupar, o sea, y por ende tener el efecto deseado del fármaco sí. en el instante. Ah, ya. En el instante no, acuérdate que el No. subcutáneo de Pero, ya. Capaz que en vez de tenerlo que ponerlo cada 2 se lo pongas cada 24, pero Claro. Pero O sea, quizás mejor quizás darle la la buena opción- pastilla. En caso hipotético, Con un jamón. ¿Qué no más? creo que sea una buena opción. Se cambia el gato de A lo mejor si lo tiene hospitalizado en la jaula, siendo Con ahí enjaulado, jamoncito, atuncito, se lo pero come el al gato tiro. que se va a su casa y tiene que volver a que tú lo pinches de nuevo subcutáneo, como digo, va a durar 3 días cuando mucho. Y va a desaparecer. Y ahí no hay Lo nada. grabé sin audio. ¿Quién es el culpable? El veterinario se le ocurre pincharlo. No solamente el gato no va a echar la culpa, el dueño del gato también. En gatos que son asilvestrados es súper complicado a veces poder anularlo, entonces de repente es más fácil pegarle un pinchazo subcutáneo. No solo a los asilvestrados. Todos son complicados. La gata que es mía, criada de potrillo. Puraña. Muy mal carácter. Cuando trato de zumbarle por vía oral, es una baba ambulante que tú no sabes y desaparece. Claro, entonces en esos casos anularlo o Por eso que es darle tan algo, porque complicado. encima desconfían de uno. Sí. Y te miran, sí, te miran y saben. Sí, algo me va a hacer. O cuando la lleváis Los gatos son difíciles. y delantal blanco, problema. Uno trata de hacer lo mejor posible con lo que tiene a la mano. Y si, claro, lo que tú dices, si no tengo ninguna Tienen emoción sexto salvo- sentido. Por ahí Sexto, ya séptimo y Mientras no octavo. le provoque necrosis, ¿cierto? el mal, tal vez vale un poco la pena. Sí saben hacer. Claro, no, si los gatos son complicados. Bueno,
Normalmente se administran por vía oral, ¿cierto? Porque son tratamientos largos, lo que decíamos, son por lo menos 2 semanas. Cuando tenemos problema de gastritis, de exceso de producción de ácido clorhídrico, lo más suave que tiene gastritis, que es una inflamación del estómago, ¿cierto? Antes de tener úlcera tenemos gastritis, hay dolor. Por lo tanto, menos de 2 semanas no funciona, ¿ya? Por eso que se usan principalmente por vía oral. Bueno, aunque hay discusión, cruzan la barrera placentaria, pero no cruzan la barrera hematoencefálica. Y eliminados por orina, la mayoría sin metabolizar, un buen porcentaje sin metabolizar. ¿Y todos los animales ningún problema en el tratamiento? Mira, No, también, igual son súper seguros. Ah, ya. Sí. ¿Para qué Mira, se usa? comiendo para vacío. disminuir la ácido clorhídrico, ¿cierto? basura, cochino. En perro y gato para úlceras gástricas, síndrome de ácido péptico. También Gastritis. sirve cuando tenemos gastritis irritativas, por ejemplo, por AINES, ¿ya? Sea que tengamos ya la gastritis o que queramos prevenirla, como lo que decíamos cuando usamos el piroxicam como antineoplásico, le doy antes, le doy junto con el AINES, ¿ya? Desde que empiezo. El AINES, el piroxicam normalmente se lo doy día por medio, la famotidina, que es lo que dejamos oral, todos los días, ¿ya? También cuando hay reflujo gastroesofágico, porque acuérdense que el esófago es un espacio virtual, no un tubo. Entonces, si tiene una úlcera, se va a provocar una adherencia y se va a poder provocar una obstrucción, y eso sí que es grave. Así que hay que preocuparse de los reflujos. ¿Cómo sé que un perro tiene reflujo? Porque saliva, ¿ya? Baba aquí. babita. Es fácil darse cuenta. Y porque uno dice, pero ¿cómo? Claro, ¿cómo voy a saber? Bueno, hay que aprender a leer a los animales. Y disminuye también el efecto de los colinérgicos, ya que acuérdense que actúa a nivel de secreciones. RAM, muy poco tóxicos. Es muy bajo. Seguros también, ¿ya? Dosis alta por tiempo prolongado, puede producir náuseas, vómitos, diarrea. Cefalea. Nada terrible. Estreñimiento. Se consideran muy seguros. Interacciones. ¿Con qué? ¿Cuándo lo uso con otro? ¿Qué problemas puedo tener? No se pueden administrar junto con antiácidos por vía oral. O sea, no se usa con nada, no sé, bicarbonato y cualquiera de estos, ranitidina, famotidina. ¿Ya? Tampoco me sirve administrarlo con procinético o gastrocinético con la metoclopramida, que lo que hace es vaciar el estómago rápido. Entonces hace efecto aquí. Si lo produjo el vaciamiento rápido, no va a tener tiempo de actuar, ¿ya? Entonces hay cosas que hay que tener precaución. La cimetidina, ya sabemos, es un inhibidor enzimático, ¿cierto? Que decíamos que lo podemos usar a favor nuestro en algunas terapias cuando veíamos la parte de la metabolización. Entonces la cimetidina sigue siendo un buen inhibidor enzimático que lo podemos usar a favor. También todos disminuyen la absorción de fármacos que necesitan un pH ácido en el estómago, porque disminuyen la acidez. Por ejemplo, el ketoconazol se absorbería menos si yo lo administro junto con esto, así que no es una buena opción, con cualquiera. La cimetidina específicamente tiene efecto antiandrogénico, por eso que se usa muy poco. Si se han fijado, en humanos se usa muy poco, porque produce ginecomastia en el macho. También en el mono, ¿ya? Y en perros y gatos el crecimiento de la glándula mamaria, ¿ya? Y en perros y gatos puede producir disminución del tamaño testicular, pero sin afectar la función reproductiva, si no tiene nada que ver con la función reproductiva. Es un efecto estético. Pero piensen en un perro que tiene un macho reproductor que le costó un ojo de la cara y se le empiezan a checar los testículos. No lo va a querer ni ver, ¿ya? Y yo le puedo decir, no, si no se preocupe, si No tiene nada. ¿por qué no se usa mucho la cimetidina? ¿Por qué usamos ranitidina y famotidina? Fundamentalmente por esto, ¿ya? Y cuando la usamos como inhibidor enzimático. No, parece ridículo, pero así es. Bueno, la ranitidina es la que más se usa porque es la que más conocemos, es la más antigua, ¿ya? No, tampoco hay secretos, no es que sea más linda ni mucho menos. No tenemos ranitidina de animales, usamos las de humanos, ¿ya? Aparte del efecto sobre la producción de ácido clorhídrico, inhibe la liberación de ácido, inhibe también la liberación de vasopresina o de hormona antidiurética. Entonces afectaría en cierta medida la diuresis. Eso no se usa desde el punto de vista terapéutico, ¿ya? Se usa solo para controlar la producción de ácido clorhídrico. Se puede administrar por vía oral o parenteral, como ven,
¿cierto? Por vía oral tiene una biodisponibilidad de un 50%, no es tan buena. ¿Ya? Y se debiera administrar por vía oral cada 8 horas. Por vía parenteral yo lo puedo administrar cada 12, ¿ya? Pero por vía oral cada 8. Y esa es la razón por la que por vía oral usamos famotidina y no ranitidina, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vida media por vía oral es 3 horas, ¿ya? O sea, ya usarlo cada 8 horas es muy distanciado. Entonces, esa es la razón. Entonces, por eso que la ranitidina generalmente la usamos parenteral, endovenosa lenta o intramuscular. Endovenosa lenta, no sé si a alguien le ha tocado usar ranitidina endovenosa lenta. Sí. ¿Sí? Sí, porque puede vomitar. ¿Normal? ¿No has tenido nunca problema? Vomitar, sí. Cialorrea en algunos casos, pero más cialorrea me produce el tramadol, sí, cuando la Ya. Endovenosa, claro. Endovenosa, que generalmente paso esos fármacos juntos, no sé por qué, en la ficha siempre lo ponen juntos, Pero si diluyen el tramadol con la ranitidina. Lo que pasa es que la ranitidina, si no la pongo lenta, o sea, si la pongo lenta, normal, una lentitud normal, no la pongo muy lenta, puede producir hasta vómito. No solamente cialorrea, vómito de frentón, ¿ya? Por eso, claro, muy lento, ¿ya? Profe, ¿y se podría diluir para pasar así Sí, como pero igual más? lo tiene que poner muy Sí, lento. pues, por eso. Sí, lo puedes diluir. Sí. Lo que Siempre pasa es que se aunque esté diluye, diluido, a veces igual vomita. Sí, porque los pasa muy rápido. ¿Ya? Entonces, por eso es que se usa principalmente intramuscular. Pero intramuscular es muy dolorosa. ¿Ya? Muy dolorosa. ¿Ya? Así que tampoco hay que pensar como que intramuscular a todo. ¿Ya? Bueno, acuérdense que por vía parenteral, ya sea intramuscular o endovenosa, puedo administrarlo cada 12 horas. Si lo uso oral, tiene que ser cada 8 y ya, ojalá cada 6. Metabolizado en hígado, excretado por orina y se usa para tratar todo lo que tiene que ver con ácido clorhídrico, ¿cierto? Esofagitis, gastritis, úlceras gástricas, y se usa principalmente en perros, gatos y equinos. Entonces mejor la famotidina. Ahí está. La Ahí está. famotidina tiene las Hay mismas de 40 y indicaciones de para 20. lo mismo, no hay grandes diferencias, tendría mayor potencia en pequeños animales, si se fijan, la famotidina tenemos de 40 y de 20, acuérdense que no es de humano, ¿ah? Profe, En cambio la ranitidina, no se alcanza a ver, Se dijo que era de pero ahí dice 150 miligramos, ¿ya? Es de humano, no es para ver. Los dos son de humanos. Lo que pasa es que uno la pasa a dosis veterinarias. Claro, uno calcula la dosis para animales, claro, pero no tenemos presentaciones para animales. Por eso esa famotidina de 40 miligramos no se puede usar. Habría que fraccionarla mucho. Claro, no se puede usar. La de 20. La de La 20. y eso incluso hay que dar fraccionada, ¿ya? Pero también está la inyectable. profe, ¿Sí? ¿por qué si intramuscular igual dura más tiempo para que llegue el órgano blanco? Igual era igual 12 Cada horas. 12 horas, porque la duración es así, va siendo sacada, pero no te dura más el efecto terapéutico. Aunque llegue más lento al órgano blanco, no dura más. ¿Ya? Entonces por eso que se considera, si es inyectable, lo puedes poner cada 12 horas. Lo que pasa es que cuando tú lo pones inyectable, generalmente el animal está mal, ¿cierto? Generalmente ya no está con mucho vómito, mucho dolor, entonces aplico. Por eso que se pone mucho endovenoso, si en realidad no es una mala práctica, pero me tengo que preocupar que sea muy lento. ¿Y qué es muy lento? ¿Cierto? Tú me vas a decir, ¿cuánto me demoro muy lento? No sé. 5 minutos, claro, 1 hora, Es relativo. no te dicen. Entonces, queda a criterio tuyo. Y tú lo usaste en este animal y vomitó y lo usaste en el otro más rápido porque estabas apurada y no vomitó. Es súper relativo. individual, además. ¿Ya? Entonces, por eso que no te dicen lento. ¿Ya? Entonces tiene mayor potencia, acuérdense, es dosis. Se puede administrar cada 12 o cada 24 horas. La famotidina tiene una vida media mucho más larga, 6 a 8 horas. Por eso que cuando lo usamos oral, lo usamos la famotidina, porque lo puedo usar cada 12 horas, o incluso si el animal no está muy mal, cada 24 horas. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que aquí no sale. Tiene una biodisponibilidad oral de 37%. Oh, O sea, casi bajito. todo lo que doy se va para afuera. ¿Ya? No
no se alcanza, no alcanza a ejercer efecto terapéutico. Entonces, por eso mejor quizás. Entonces, ¿Cuánto fue la disponibilidad? 37. Es muy bajo. 37. La otra es 50, tampoco es buena. Pero Por lo menos más que esta, ¿ya? Por eso tendemos a usar cuando tenemos urgencias, inyectable, ranitidina. Cuando mandamos a la casa, cuando ya salimos de la urgencia, Famotidina. mandamos a la casa, famotidina, ¿ya? Entonces, oral, famotidina, ¿por qué? Porque es más cómodo usar. Nada más, ¿ya? Bueno, en humanos se han detectado rebotes ácidos con los dos, ¿ah? ¿Qué es rebote ácido? Como el organismo está produciendo menos ácido clorhídrico, responde, cuando tú dejas de darlo, responde produciendo mucho ácido clorhídrico. Ese es el rebote. Es como un reflujo. Eso en animales no se ha visto jamás. ¿Ya? Se cree que porque en los animales uno le dice 2 semanas y el animal dejó de leer la guata, dejó de andar encorvado y empezó a comer, y a la gente se le empezó a olvidar. Claro. Uy, se me olvidó darle la pastilla de que le tocaba. Y después. Ya no, se me olvidó, está se bien. lo tenía que haber dado hace 3 horas, hace como 3 días que no le doy. Ah, está bien. Ya no lo doy más. ¿Ya? Entonces se cree que no es que los animales no tengan riesgo de rebote ácido. No le dan el tratamiento adecuado. ¿Ya? Pero uno debiera pensar tratamiento mínimo 2 semanas, ¿ya? O sea, cuando ustedes lo recomienden, hay que pensar que tienen que darle tiempo al estómago para que se recupere. Si tenemos una úlcera, ya imagínense. La cosa se pone más fea. ¿Ya? Sí. Terminamos. Ahí cuando hay hemorragias. Claro, lo vamos a ver, bueno, vamos a volver a ver estos antihistamínicos H2 cuando veamos digestivo, y de ahí lo vamos a comparar con otros y nos va a ayudar